Y todavía un paradigma arraigado que no se puede trabajar y al mismo tiempo reír. Porque si tú ves en una empresa como la suya, pues también como la mía, si tú te pasas por una reunión y la gente se está riendo, la gente lo que piensa es, mira qué bien viven. Estos viven bien. We want you to camp. We want you to hear. We want you to dance. Dance all night long. You listen me break up. Muy buenas, Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Pues nada, oye, encantados. ¿Qué tal el calor veraniego? ¿Cómo lo llevas? Pues como todos, mal, pero la verdad es que como al final lo que te está anticipando es que empiezan las vacaciones, bienvenido sea. Pues sí, la verdad es que sí, con muchas ganas. Nosotros también. El otro día leí a Sergi Corbeto en LinkedIn que ponía un post que decía: de los creadores de Felices en agosto y Empachados en enero, llega Cansados en julio. Me parece muy bueno, porque yo creo que estamos todos con ganas, ¿no? Este año. La verdad es que sí, la verdad es que sí. Bueno, Sergio, me hace, como te estaba contando antes, ¿no? Me hace especial ilusión que estés aquí, porque la anécdota que te he dicho que te iba a contar, ¿no? Le di un like a un post en LinkedIn sobre tu libro de Liderar con Humor, y mi socio vio esto y sin decirme nada me ha comprado tu libro. Uh-huh. Y me dio tu libro literalmente el mismo día que yo te había llamado para invitarte al podcast. Entonces como que se alineaban los astros y dije, vale, o sea, yo soy un cachondo mental. Uno de los valores en Shakers es trabajar con humor, y aquí es, vamos, la gente va sin zapatos muchos días y nos descojonamos y estamos todo el día haciendo coñas, ¿no? Entonces me estoy leyendo tu libro y como que es ADN puro, mío y de Shakers, ¿no? Entonces me está encantando. Así que nada, te cuento esta anécdota. Pues es curioso, pero al final la gente que se lo lee es la gente que menos lo necesita. Esa es la paradoja, ¿no? Igual que también cuando hago formaciones y yo qué sé, hablamos de creatividad o innovación, vienen la gente más pegada a innovación y la gente más creativa, ¿no? Y tú dices, qué raro. O sea, es decir, este libro, por ejemplo, lo podría leer muchísima gente, pero sobre todo lo lee la gente que quiere reconfirmar que lo está haciendo bien, como es vuestro caso, ¿no? Y que tiene sentido. Sí, que tiene sentido, justo, sobre todo que tiene sentido, ¿no? Y nosotros ahora pensando en seguir como creciendo y escalando, pues también entender un poco desde tu experiencia, ¿no? Pues los límites también, ¿no? Del humor. Y nada, me está encantando. Precisamente tenía el libro otro día en casa y mi compañero de piso que trabaja en AXA, sí, lo vio. Y entonces me mandó una foto. Y ahora él le acaban de promover a manager, ¿no? Y es un tío que es un cachondo, pero bueno, trabaja en AXA, que es una gran corporación, y siempre que viene a Shakers a nuestras office, pues le alucina el rollo de las risas, el vacile, el jaja, el jiji. Y entonces él ahora está empezando a gestionar un equipo y me cuenta un poco pues sus problemas y sus situaciones, ¿no? Y me manda una foto y me dice, joder, Jaime, ¿me puedes dejar este libro? Porque creo que lo necesito, porque en mi empresa, que AXA al final es una empresa bastante moderna, pero no deja de ser una gran corporación, y cuando estamos ahí por los pasillos y por la OFI, pues no sabemos hasta qué punto, cuando hay una broma, pues casi que a veces noto que la gente se agacha, ¿no? Y no sé un poco cómo comportarme en este entorno corporativo, alrededor de pues el poder de hacer una broma, el reírme y cómo la gente te mire o no te mire, ¿no? Y bueno, yo me imagino que tú esto lo has ido a ver mucho y Bueno, a ver, ocurre, ¿por qué? Porque hay todavía un paradigma arraigado que no se puede trabajar y al mismo tiempo reír. Porque si tú ves en una empresa como la suya, pues también como la mía, si tú te pasas por una reunión y la gente se está riendo, la gente lo que piensa es, mira qué bien viven. Estos viven bien. ¿No? Entonces parece como que reír fuera un sinónimo de distracción. ¿Vale? Es lo que haces cuando no estás concentrado. Y al final esto es una chorrada. Porque realmente a lo mejor lo que están haciendo en esa reunión es encontrarle el lado humorístico a un problema. Y están tratando el problema, pero no lo están fustigándose, no se están flagelando. Simplemente le están encontrando esa brecha en la que te puedes reír y, por cierto, si ríes ante un problema, estás un pasito más cerca de solucionarlo. Pero bueno, es ese paradigma de que el rostro serio
es el rostro de la concentración, ¿no? De la profesionalidad. Pero yo lo que le diría a tu colega es que persevere, que las formas o que la imagen no conduzca su forma de liderar. No, totalmente. Y justo hablabas de esto en tu libro, ¿no? Recuerdo que una de tus primeras experiencias liderando un equipo, pues decías que la gente que pasaba por alrededor pues escuchaba muchas risas en tus reuniones y que te llegaron a llamar la atención, ¿no? Desde arriba un poco en plan, oye, Sergio, estáis todo el día descojonados, ¿qué está pasando aquí? Entonces, aquí por ir a un foco muy práctico, ¿no? Cuando tú promueves en equipos el humor para la solución de problemas o para que haya una buena cultura, un poco cómo lo haces y cómo impacta esto en los resultados. ¿Esto tienes alguna manera de medirlo? ¿Has analizado un poco cómo este impacto se desarrolla en tus equipos? Bueno, a ver, el tema de la medición me llama la atención porque si yo te dijera, si te dejo caer que desde Stanford hay un estudio que dice que eleva la productividad un 68%, pues hay gente que le impresiona. A mí, honestamente, este tipo de estudios no me gustan, ¿vale? Yo no los suelo sacar. Sí suelo decir que Stanford, por ejemplo, tiene una formación específica en habilidad de humor para directivos. Pero el tema de la medición, al final son encuestas y honestamente, un 68. No es un 60, no es un 70, es un 68. A mí, honestamente, me huele a chamusquina, me huele a sobreventa, ¿no? Yo lo que le suelo decir, y yo mismo, cuando dije, oye, ¿verdad que la gente con el equipo mantiene más las formas, las distancias, ¿no? Yo lo que pensé es, bueno, que los proyectos hablen sobre si lo estoy haciendo bien, claro, o lo estoy haciendo mal. Los resultados, ¿no? Eso es, el avance de los proyectos. Y adicionalmente es una forma también de diferenciarse. Porque yo suelo decir que en una empresa civilizada la gente en general es razonablemente buena. O sea, esto es como el Pareto ¿no? El 80% de lo que se habla en LinkedIn y otras herramientas es de los malos jefes. Pero que suelen ser como mucho, un 20% de los profesionales. Yo creo que en general la gente es razonablemente buena. Pero la cuestión es que casi todo el mundo saca los proyectos adelante. La diferencia, y yo lo que le recomiendo a la gente si quiere crecer, es que no compita en horas. La gente está compitiendo en horas, alargando el día. Es decir, todos somos buenos, pero yo he hecho más horas que el otro, así que es una ventaja competitiva, ¿no? Entonces yo lo que le digo es, mira, todos sacan los proyectos, pero además, con Jorge, la gente saca los proyectos y además se lo pasa bien. Y ese es el plus, ¿sabes? Porque al final, en general, la gente, yo te diría que en general es buena y los proyectos salen. Estoy de acuerdo. Pero hay una diferencia entre hacerlo de una forma y la otra. Estoy totalmente de acuerdo. Un poco más a nivel personal, ¿no? Me leía también un poco que en una experiencia laboral pues metías mucho humor a la compañía y te sentaron cerca del CEO sí. cuando eras junior, ¿no? Y te pusieron un poco con la idea de que pues pudieras ejercer tu magia y que el CEO se descojonase en la cena de trabajo y tal, y un poco tú te lo tomaste como una cosa un poco rara y me acuerdo que leía y me llamó la atención, ¿no? ¿Cómo fue un poco esta experiencia? Bueno, a ver, efectivamente yo suelo decir que las organizaciones son máquinas de etiquetar, ¿no? Entonces, en esa mesa me habían puesto con toda la intención, la persona que organizó las mesas, porque pensaba que yo podía hacer de puente entre un directivo que era distante y que el equipo no conocía y el resto de la mesa, ¿no? Entonces, la hipótesis no era mala. Claro, pero cuando yo vi que había una expectativa de que yo era el entertainer de la mesa, eso es cuando yo dije, hostia, que Sergio, ¿qué estás haciendo? ¿No? Porque esta es la imagen que estás trasladando. Entonces yo todavía en aquella época era presa de esos tabúes y esas cosas. Y entonces eso, yo dije, no, pues te tienes que echar el freno de mano, ¿no? Si eso me hubiera pasado con algo más de madurez, me lo hubiera tomado como un piropo. Pero de todos modos yo suelo decir que en el entorno profesional no hay que equivocarse en el sentido de que normalmente nosotros no disparamos una carcajada, nosotros no somos cómicos, no somos humoristas, ¿no? Entonces lo que hacemos es disparar una sonrisa o en todo caso una risa, pero siempre tiene que estar acompañada
de reír y pensar, ¿no? De una reflexión, por así decirlo, ¿no? Entonces, claro, cuando tienen una expectativa de que vas a desplegar ahí unos recursos humorísticos, pues la cosa patina, ¿no? Y Ya. de hecho, en alguna conferencia, en alguna charla, me ocurre que cuando cerramos y digo, oye, ¿qué tal? ¿Qué os ha parecido? Ah, nos ha gustado mucho, pero creíamos que era más divertido. Ah, sí. Sí. O sea, pero Ese ha sido el feedback. claro, digo, te ha gustado, pero creías que... Entonces, sí es cierto que algunas veces hay una expectativa, ¿no? Con determinadas personas. Sí. Y eso normalmente no ayuda, porque el humor lo que tiene que ver mucho es con sorprender. A mí me gusta mucho que el humor tenga un componente de sorpresa, que venga cuando menos te lo espera y cuando más ayuda. Entonces, yo creo que es un error cuando la gente intenta inocular humor en todas y cada una de sus interacciones, ¿no? Porque entonces, claro, todo el mundo está esperando que cuando abras la boca, pues haya humor, ¿no? Entonces yo suelo decir que hay que dosificarse. Suelo decir que hay que dosificarse y hay que utilizarlo cuando te sea más útil en el trabajo. Sí, 100%, un poco como explicas en tu libro, ¿no? Que me gustaba mucho, ¿no? Que el humor, cuando entras de manera sorpresiva, te ríes en el momento y luego te deja pensando una hora, ¿no? Y que al final el humor del trabajo también es un promotor de que haga que la gente también pueda pensar en algo que le has dicho desde el humor y no desde la crítica, ¿no? Y que eso es muy constructivo. A mí me gusta mucho ese enfoque. Un poco para los managers, CEOs que nos estén escuchando, ¿no? Que muchas veces nos encontramos en situaciones a diario en la que pues estás en el día a día y aparecen problemas, marrones, reuniones de última hora donde se genera mucha tensión y hay veces que es difícil como manager decir, oye, ¿hasta qué punto la tensión va a hacer que la gente va a trabajar un poquito más aguda? ¿En qué punto el estrés, esto nos está comiendo el estrés? Estoy metido en un bucle y no me estoy dando ni cuenta de que estoy generando una situación un poco tensa. ¿Cómo algunos trucos o ejemplos prácticos de cómo como manager, como CEO, como directivo, en una reunión tensa con tu equipo, de esas míticas que tenemos todos, poder darte cuenta de esa tensión y cómo poder utilizar el humor para que ayude a esa situación tensa, ¿no? A ese proyecto que el deadline es dentro de 4 horas y nos tenemos que quedar hasta las 2 de la mañana todos trabajando, o a que quede una mala noticia o cosas así. Vamos a ver, lo que es estresante es la tarea en sí. Yo suelo decir que el estrés del líder tiene que ser inversamente proporcional al de la tarea. Entonces, justo el otro día encontraba a un compañero, a Raúl, y Raúl tiene un trabajo muy estresante, porque él es el responsable de la M, de Application Maintenance, y la verdad es que el tema de los parches, horas sin perspectivas, se ponen en producción los parches para que no interfieran, hay go live que no funcionan, y después hay clientes esperando y algunas veces clientes que te dan requisitos que no se entienden, qué tal y qué cual, ¿no? Entonces a mí me gustó mucho trabajar con este hombre porque cuanto más tensa era la situación, él más calma transmitía. A ver, el decirle al equipo, esto tiene que salir bien, es nuestra última oportunidad, si eso ya lo saben. Ya. O sea, el equipo ya lo sabe. Entonces lo que necesitan de ti es otra cosa. Que mantengan la calma, que si hay que dar feedback, se dé sereno, sin reproches. Y de nuevo, si es capaz de hacerlo con una sonrisa, el equipo entenderá que al final del día eso se va a hacer. ¿No? Yo tenía un compañero que ha salido de la empresa no hace mucho, Jerónimo Vilchez, que me gustaba mucho primero porque él tenía una posición de alta dirección. O sea, yo siempre que le presentaba decía, es un alto directivo. Y él siempre decía, y ancho. Entonces, era una persona que yo me lo llevaba a mi programa de humor porque solía decía, mira, en los comités, la gente, para dar lo mejor de sí, tiene que estar relajada. Porque si te van a venir a contar una propuesta y la tienen que desarrollar, tienen que estar relajados. Dice, si tú juegas a tensar, esa gente no va a dar lo mejor de sí. Entonces, yo cuando le conocí sí que encontré un patrón. Casi siempre que nos estábamos en sala, la gente entraba y le miraba. Porque, obviamente, por jerarquía, era el macho alfa, se podría decir, en la sala. Y él siempre empezaba con una broma, haciendo a la gente
sentirse que eran como iguales. Como iguales. Y que por muy mal que fuera la propuesta, y si al final te iban a decir que no dejaba un pozo. Era básicamente trabajo, ¿no? Entonces a mí Jero me gustó mucho por eso, porque él obviamente tuvo que tomar en su posición decisiones impopulares. Tenía que priorizar y tenía que decir a muchas cosas e ideas que no. Pero la forma en la que lo hacía, de principio a fin, la gente estaba relajada. Si a la gente el puñetazo en la mesa y elevar la voz te puede funcionar una tarde, pero no es sostenible. ¿Vale? Si tú mueves al equipo con puñetazos en la mesa, ese equipo razonablemente pronto va a empezar a rendir menos porque se bloquea. Sí, sí, totalmente. Al final yo creo que hay, todos hemos vivido esa sensación en la que cuando estás en una situación tensa con tu jefe o con tu cliente y de repente el jefe o el cliente mete un poco de humor a la situación, como que tú estás como tenso y como que te relaja, ¿no? Y dices, bueno, vale, o sea, que somos humanos, ¿no? Que estamos aquí todos juntos en esto y que puedo destensarme un poco, ¿no? Que yo creo que es la clave. Hablando un poco de lo que no hay que hacer, ¿no? Que también me parece interesante, porque como hablabas en tu libro, ¿no? Hay una fina línea cuando se utiliza el humor entre caer en el humor destructivo, en el humor crítico, en el humor malo, en el humor ácido o que se ha considerado como humor bueno, potenciante y constructivo, ¿no? ¿Cómo no hay que utilizar el humor? ¿Qué cosas has visto tú en tu carrera que has dicho, vale, este tío se está pasando de rosca, ¿sabes? Vamos a ver, el tema del humor. Yo antes has utilizado una palabra que sigue utilizándola, aquí todo el mundo se tiene que sentir a gusto, pero has dicho cachondeo. Entonces yo diferencio entre diversión y cachondeo. Porque la diversión tiene como atributos más de control. El cachondeo suena justo a que la cosa se puede descontrolar, ¿no? Entonces, y yo es cierto que estoy un poco quizá demasiado obsesionado con el equilibrio, ¿no? Vale. Porque si tú utilizas el humor muy intensivamente, es cierto que la gente puede perder el hilo. Entonces el humor, yo siempre digo, tiene que ensalzar el mensaje. Tiene que aclarar la idea, que tiene que dejar más claro lo que estás diciendo. Pero, y te pongo un ejemplo, el otro día me crucé con una compa y me pedían participar en un evento y dije así, digo, no, es que te vi una vez, digo, así, ¿de qué tema hablé? Y se quedó pensando y dijo, pues no me acuerdo, pero nos gustó mucho. Y entonces le dije, pues muy bien no lo tuve que hacer. Porque al final lo que te tendría que haber quedado muy claro es de lo que hablé. Porque al final para eso utilizo el humor, para hacerlo más fácil de recordar, para que sea más memorable. Digo, entonces ese día no estuve muy sembrado. Porque si al final solo la gente se lo pasó bien, desde mi punto de vista yo fallé. ¿De acuerdo? Entonces en ese sentido yo creo que el equilibrio es importante. El humor tiene siempre que quedar subordinado a lo que tú quieres dar protagonismo. Entonces, entonces yo de nuevo el tema del equilibrio. Pero si tuviera que desaconsejar algo, sobre todo en entorno profesional, es el humor agresivo. Hay distintos tipos de humor según la ciencia, pero el más claro y el más obvio es el humor agresivo. De un tiempo a esta parte monopoliza todo el discurso. ¿De acuerdo? Y es una pena, de nuevo ocurre eso, ¿no? El 20% del humor ocupa el 80% del espacio. Y la gente habla mucho de la capacidad que tiene el humor para ofender o para incendiar una conversación, ¿no? O para separar. Pero muy poca gente habla del poder que tiene para apaciguar una conversación, para acercar y para unir, para construir puentes, ¿no? Y tiene mucho más poder para lo segundo que para lo primero. Lo que pasa es que la gente se queda con la primera parte. Con lo malo, ¿no? Un poco. Se queda con lo malo. Más fácil. Y claro, sobre todo porque al final tú cuando vas a redes sociales y la gente hace bromas, pues yo qué sé, de lo que le pasó a la presidenta de la Comunidad de Madrid antes de ayer, ¿no? Si no me equivoco, la gente haciendo bromas sobre una desgracia personal, sobre un aborto natural. Pues obviamente eso tiene mucha más noticia
que otra cosa, ¿no? Porque es como muy grotesco. Sí, porque es como más clickbait, ¿no? Claro, pero la realidad es que la gente utiliza el humor muy saludablemente para construir puentes, para acercarse a otra gente, y eso nadie le pone foco. Nadie le pone foco, ¿no? Pero aunque parece natural, el humor agresivo todavía tiene su público. El problema es que hay gente que hace una broma agresiva y hay gente que le aplaude. Ya. Entonces, te pongo un ejemplo muy obvio, que creo que lo está en el libro. Cuando Donald Trump es un tipo que me cautiva porque dice cosas con cámaras delante que a nadie se le ocurriría. O sea, yo cuando hizo burla de un periodista crítico con su gestión y que tenía una discapacidad, y el tío le imitó, y mofándose de él, ¿no? En la televisión. Pero es que lo hizo, era un meeting con televisión y la gente se reía, el estadio se reía, ¿no? Y al final hay gente que utiliza este tipo de humor porque tiene un retorno fácil. Hay gente que se ríe, que te ríe las gracias. Pero al final eso, a medio plazo, no te digo ni a largo plazo, a medio plazo te va a tener un precio, vas a pagar un precio. Pero tú cuando te ríes de otra persona, al final el que pierde poder no es la otra persona, lo pierdes tú. Entonces yo diría que básicamente saquemos el humor agresivo de la ecuación y tan fácil como eso. Es tan sencillo como... Sí, no sé si esto entra dentro de esta categoría, pero me está aquí picando como una idea relacionada con esto humor agresivo, y es una cosa que en España se ve mucho, ¿no? Y hay incluso, yo creo que todos lo utilizamos. Y es el hecho como de, en ámbito profesional, como para meter esta capa, no sé si humor agresivo o no, es el uso a veces de palabrotas, ¿no? Sí. En muchos contextos, de repente parece como que metes palabrotas y no sé, parece que la gente como que tiene una reacción rápida o se ríen o tal. Y hay veces, yo creo que incluso yo mismo hay veces que lo puedo hacer. Yo creo que todo el mundo, como que en España veo que es algo como bastante común en muchos trabajos, ¿no? Y hay veces, ahora como que desde hace un tiempo esta parte, como que intento pensar, oye, Jaime, ¿por qué vas a decir esta palabrota, ¿no? Y tengo dudas de, bueno, puede ser en un momento que pueda echar unas risas y no ser agresivo, pero tengo dudas con esto y es como algo muy extendido en España, ¿no? Un poco esto que... Sí, a ver, y ciertamente, bien utilizado en un momento dado, lo mismo, puede enfatizar una frase, ¿no? Y creo que Premio Nobel de Literatura, Camilo José Cela, decía que de vez en cuando merecía la pena. ¿Por qué? Porque potenciaba el mensaje. Pero no es un recurso que se pueda utilizar muy recurrentemente, porque entonces al final bajas un poco el nivel de la conversación. Yo los utilizo en mi día a día y hablo con mis peques y tal, y no creo que por decir una palabrota en un momento dado pase nada. Pero tienes que ser muy selectivo. Tienes que ser muy selectivo, ¿no? ¿Sabes? Porque hay una especie de efecto dominó, ¿no? Si yo algunas veces estás en una reunión y dices, joder, esto es una mierda. Y entonces el de al lado dice, joder, no, es que es una puta mierda. Sí. Y el de al lado es una putisísima mierda. Se contagia fácil. Entonces se contagia fácil, ¿no? El tema del asunto. Y después también hay yo el humor genital, claramente a la gente le hace gracia. ¿Sabes? Cuando cuando metes temas genitales en la conversación. Somos como niños pequeños. La gente le hace gracia. Pero de nuevo, yo creo que tira un poco la conversación. Si en un momento dado hay que hacer una referencia, pues punto, ¿no? Pero ya te digo, hay que sentirse primero natural. Si te sale, te ha salido. Y no corriges, no te rectificas o no pides perdón. A no ser de, claro, que hayas dicho el hijo puta ese. Entonces, claro, eso es ya estamos a agresividad, ¿no? Entonces, pero si tú dices es una putada, no pasa nada. No te rectificas ni nada. Y además son palabras como que la gente entiende muy bien. Sí. Los matices. Están muy contextualizadas. Están muy contextualizadas, ¿no? Entonces yo te diría, si sale y la gente lo entiende mejor, pues ha cumplido su función. ¿Sabes? Ha cumplido su función. Pero ya te digo, yo te diría que es un recurso. De hecho, yo te algunas veces, joder, fijaros, no solo poner ejemplos de cómicos, pero Chiquito se inventaba palabras. Y no necesitaba decir un solo taco para ser súper cómico. Y se las inventaba, ¿no? Entonces, no sé quién, un cómico también escuché una vez que se refería a sus partes como la zona bizcochal. O sea, no es que en la zona bizcochal
y no hace falta decir absolutamente nada, ¿sabes? Y es gracioso en sí mismo, ¿sabes? ¿Sabes? Así que... Bueno. Sí. No, me encanta. Yo creo que hay mucha gente, esto el tema del humor, hay gente que naturalmente pues no tiene mucho humor, ¿no? Al tema al que quiero ir, ¿vale? Sí. Probablemente hay mucha gente que nos está escuchando y está diciendo, joder, man, esto el humor está de puta madre, pero es que a mí no me sale, ¿no? Hay gente que no tiene humor natural, ¿no? Y que progresan en sus carreras y que lideran y que igual quieren desarrollar como recursos, ¿no? Relacionados con el humor para todo lo que estamos hablando, porque es un recurso extremadamente útil. ¿Tú crees que esto es algo que se puede trabajar, desarrollar, aprender? Estas personas que se pueden ser identificadas con que no tienen un humor supernatural, ¿pueden hacerlo sin que quede muy forzado, de repente, en un entorno profesional? ¿Qué les recomendarías? ¿Sabes? El humor tiene todo que ver con la autenticidad. Sí. Entonces, si lo fuerzas, mala cosa. Porque tú no te vas a sentir cómodo y la persona de delante lo va a notar. Entonces, para que la gente disfrute, tú tienes que disfrutar. Entonces, yo, por ejemplo, hay un par de charlas de Bill Gates. Bill Gates tiene un par de charlas TED, como no podía ser de otra forma. Y está claro que el guionista le ha metido humor, un golpe de humor, porque se supone que es imprescindible. Y es verdad que yo algunas veces cuando en algún programa de hablar en público una facilitadora utiliza muchos recursos de vídeos, ¿no? Y le pregunta a la gente ¿qué es lo que ha hecho bien? Y la gente dice el uso del humor. Y la facilitadora dice sí, pero otra cosa. La apertura, yo me refería. Y pone otro ejemplo. ¿Qué ha hecho bien? Y la gente dice el humor. Dice, bueno, también, pero yo me refería a la regla 3x3. Porque al final el humor no es algo excepcional, es algo esencial. Entonces es imprescindible. Por eso el guionista que ayudó a Bill Gates le metió una broma. Que no era su broma. Ya, era entonces no entró. Claro, era una broma guionizada Ya. y entonces queda como el culo. Ya. Entonces no hay que forzarlo. Eso... Cuando hablo de este tema, si mucha gente al final, después en las preguntas un poco off the record, cuando estás desayunando, la gente te dice mucho eso. No, está muy bien lo que has contado, pero es que yo no tengo gracia. Claro, es que me estoy imaginando a personas de mi entorno como preguntándome por esto y digo, bueno, pues como se le voy a preguntar a Sergio que les responda, ¿sabes? Pero es que, pero ¿sabes lo que pasa cuando yo hablo de creatividad? Yo hablo de creatividad aplicada y la gente también me dice lo mismo. No, está muy bien, las herramientas que has puesto están muy bien. Pero yo no soy creativo. Ya. Es una limitación propia, ¿no? Claro, al final es un poco ese rollo de la mentalidad fija en el que mi madre me parió así. Ya. ¿No? Entonces yo no soy un mal comunicador. Cuando lo normal es decir, mira, yo tengo unas habilidades de comunicación muy mejorables, puedes decir. Pero al final con eso tú puedes trabajar. Con las habilidades de comunicación, con mi capacidad de creatividad, es algo que puedes gestionar. Pero si tú dices, yo no soy creativo, o yo no tengo gracia, jodido sabemos, ¿vale? Ya no puedes avanzar, porque es un rasgo identitario tuyo. Entonces, lo primero es romper con eso. Y yo lo que le digo a la gente es que todos tenemos gracia. Lo que pasa es que tenemos estilos diferentes. Entonces, obviamente, si nos estamos comparando con humoristas profesionales, mala cosa. Nadie tiene gracia. Entonces, ¿sabes? O sea, nadie tiene gracia. Porque los profesionales del humor lo tienen muy ensayado, muy repetido, tienen un montón de recursos acumulados y con esa gente no nos podemos comparar. Pero tampoco nos deberíamos comparar con ese miembro del grupo de amigos que es el más divertido y que todo el mundo reconoce que es el más divertido. Tampoco te compares con él o con ella. Pero tú tienes tu estilo. Tú a lo mejor no arrancas, no eres el primero que empieza, pero construyes sobre el humor de otro. ¿Vale? Esperas tu momento. No es un humor más incendiario, que algunos tienen un humor más incendiario y otros tienen un humor más sereno. ¿De acuerdo? Entonces cada uno tiene su estilo. Lo importante es que lo identifiques y que te apalanques en él. ¿Sabes? Porque imitar es mortal de necesidad. Intentar imitar a otros te va a salir fatal. Entonces todo el mundo tiene su rollo y tiene su flow. Lo que pasa es que tiene que atreverse. La gente que suele decir que no tiene gracia
no tiene ese problema, tiene otro, que es tener miedo al ridículo. Entonces le falta atreverse. Pero en cuanto se atreva, y de hecho a mí no hay nada que me guste más en LinkedIn, más allá de que la gente me invite a una conferencia o tal, no hay nada que me guste más que alguien que me escribe y me diga, joder, hoy lo he practicado en una reunión. Dice, y me ha salido fenomenal. Dice, la reunión ha funcionado mejor que nunca. Dice, tío, y la cuestión es que me leí tu libro hace 6 meses y hasta hoy no he sido capaz de ponerlo en práctica. Dice, joder, pero me ha animado un montón. Y recibo ese tipo de mensajes y pienso, joder, qué bien. Porque al final escribes, entre otras cosas, porque se hace poco. Y la pregunta de por qué se hace poco es porque tengo miedo a fallar, a quedar en ridículo. Tengo miedo a ofender o a que alguien no lo entienda. Y entonces al final la gente se inhibe. Pero no es un problema de que no tengan gracia. La tienen. Lo único es que no la despliegan. Pues me parece muy ilustrativo. Le voy a poner este programa a varios. A ver si empiezan a reírse un poco, ¿sabes? Sí. Por empezar, algunos clientes míos. que esa es otra, ¿no? Que el otro día me gustó un poco para cerrar, ¿no? Hiciste un post en el que subiste con un colaborador tuyo, con Jesús Hijas, que es freelance y free worker, ¿no? Que ahora se ha unido al carro de Seike, se dice que es free worker, ¿no? y te dice que trabajas con él y tal, y subiste una foto a LinkedIn cepillando los dientes, ¿no? Y en la que ponías, joder, muchas veces nos venden que la relación con un proveedor o con un externo o con un freelance, pues tiene que ser, ponías, no sé si mala o de tensión o seria, ¿no? Distante. La gente suele decir, ¿no?, que si tú pues tienes mucha confianza, pues al final va a haber comportamientos desviados, ¿no? Que la gente no va a ser tan rigurosa en su trabajo como debería, o se toma confianzas que no debería. Esta es la idea falsa. Esa es la idea falsa, el rollo de... Pero que también le pasa... tú has hablado de la relación cliente-proveedor, pero también le pasa a los líderes con sus equipos. No es que se me van a subir a las barbas. No, es que le dan la mano y se te cogen el pie. Y yo digo, ¿así? Digo, ¿te ha pasado? ¿Te ha pasado? ¿Alguien se te... yo qué sé, se te ha subido la chepa? Pues no, pero ocurriría. No, entonces es una tontería. De hecho, la gente normalmente va a hacer mucho más chistes sobre ti y se va a reír de ti si tú no eres capaz de hacerlo antes. ¿De acuerdo? Entonces, los líderes o los clientes más cómicos, en el sentido que todo el mundo se cachondea de ellos, son los que van de serios. Son los que van de serio, porque son los que despiertan más ese tipo de... querer vacilarle un poco, ¿no? Claro, entonces... es ridículo. Con tu pregunta hablaba sobre los proveedores, ¿no? Sí, en este caso incluso vamos yendo al caso un poco en relación con lo que hacemos, ¿no? El freelance, ¿no? Que me parece relevante, ¿no? Y muchas empresas cuando trabajan con freelance tienen dudas, ¿no?, de cómo gestionarlo, porque no es un proveedor al uso, es una persona que estás trabajando de manera externa para ti y bueno, cómo gestionar esa relación. Y tú ponías en tu post, bueno, que nos ha enseñado que tiene que ser casi como distante, y hablabas de que tú opinas que si consigues integrarlo un poco en tu equipo, en tu cultura, y consigues tener esa relación incluso de un poco de humor, pues que se potencia un poco la colaboración, ¿no? Entonces era por entender un poco tu punto de vista en este sentido. Claramente. De hecho, es curioso porque este post es un post un poco de venganza contra mí mismo, porque el verano pasado cené con un par de los expertos de nuestro catálogo y nos hicimos una foto y la cuestión es que me preguntaron, oye, ¿te parece bien si lo compartimos y tal? Y yo dije, sin problema. Y me quedé pensando y dije, espera un momento. Dice, a ver si la gente se va a creer que los expertos que yo tengo en mi catálogo son amigos míos y están ahí porque tenemos una relación. Y me preocupó. Y esa foto no se publicó. Porque me preocupó que la gente pudiera pensar que yo tomo decisiones acerca de mi catálogo de expertos en base a filias o fobias, ¿no? Y es verdad que la gente dice, no, es que Sergio trabaja con sus amigos. Ya. En absoluto. Y yo, de hecho, no por ahora
no tengo a ninguno de los expertos a los que dijera que se llama amigos. No he comido en su casa ni ellos en la mía. Pero te puedo decir que me gustaría que en algún momento alguno lo fuera. Porque yo no puedo evitar, además de respetarles profesionalmente, de admirar su conocimiento, el apreciarles. ¿Sabes? El apreciarles. Y yo creo que trae más cosas buenas que malas. Porque en algún momento dado sí que puede traer un malentendido. O puedes llevar una conversación al terreno emocional, que eso ocurre mucho. Oye, que me digas tú esto, ¿no? Esto que se dice la gente. No me esperaba esto de ti. No me esperaba esto de ti. Entonces, es verdad que hay gente que lleva la conversación al terreno... La amistad, de repente. Sí, emocional, ¿no? Sí, sí. Y yo creo que en absoluto, que de hecho, si tú tienes una relación muy flexible y cercana con un proveedor, le puedes decir con mucha más claridad algo que no te gusta de lo que ha hecho. Yo creo que sí. Yo lo practico. Yo soy activista del humor y soy activista del feedback. O sea, yo tengo conversaciones de feedback de cómo estamos haciendo las cosas, cómo las podemos mejorar continuamente. Y creo que las dos cosas son compatibles, son perfectamente compatibles. Y cuando digo compatibles, no es que las puedas hacer al mismo tiempo, ¿vale? O sea, dar feedback con humor suele ser mala cosa. Pero yo creo que se pueden hacer las dos cosas. Y de hecho, si bien puede haber una mala interpretación de esas, yo creo que trae muchas más cosas buenas. Porque cuando alguien ve a un cliente o a un proveedor que están disfrutando en un proyecto, ese proyecto va a salir bien. Sí. Va a salir bien seguro. Es la base, yo creo, de que salga bien, ¿no? El disfrutar del trabajo, el disfrutar de la relación. Cuando la gente disfruta lo que está haciendo, no solo de la tarea, sino del equipo, la relación, la comunicación, el entorno, las cosas salen bien. Eso es algo que yo creo que cualquier líder tiene eso claro, ¿no? Entonces, porque a veces no lo favorecemos, porque a veces favorecemos la tensión cuando cualquier líder piensa, no, si la gente disfruta y se lo está pasando bien y currando, ese proyecto va a salir bien. Si todo el mundo sabe eso, ¿por qué a veces se le mete toda esta tensión, no? Bueno, es una frase que repito mucho, yo digo, si tú disfrutas, la gente disfruta. Y algo que se hace sufriendo no puede salir bien. Lo tengo claro. Muy bien. Bueno, pues nada, oye, Sergio Lacalle, me encanta hablar contigo. Tengo como 200 preguntas más, pero tampoco quiero pasar el tiempo. Igual otro día te vuelvo a invitar. Seguimos hablando, nos vamos ahora a desayunar, a hacer esos off the records. Perfecto, muchas gracias. Así que nada. We want you to camp. We want you to